Algunos días, si el viento lo permitía, Oliver practicaba Qigong en las laderas de la montaña, mientras nuestra hija y yo disfrutábamos de las naranjas que minutos antes había hurtado. El Qigong es un arte corporal basado en la medicina china que representa la fusión entre la postura corporal y la mental. Observando los movimientos de Oliver y saboreando después el impacto que habían dejado en su temperamento, una neurocientífica como yo se lamentaba una vez más del cerebrocentrismo que impera en la investigación y del destierro al que hemos condenado al cuerpo. Durante los últimos siglos, no muchos, el entendimiento humano se ha estudiado desde lo abstracto de las ideas y su vertiente biológica se centraba exclusivamente en la función del cerebro. El resto del cuerpo y el cuerpo en sí eran tan solo su soporte. El organismo y la postura corporal no tenían el más mínimo papel en el escenario de la mente humana. Bienvenida, Nazaret. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Encantadas de poder saludarte y de conocerte. Esta bienvenida que nos das en el libro nos sitúa claramente ante la necesidad de reconocer que el organismo esculpe a nuestro cuerpo, que el intestino, la respiración, el corazón, todo ello está implicado, ¿no?, en cómo nos sentimos y que también influyen en nuestra psique y en nuestra arquitectura cerebral. Y nos cuentas que esta manera de pensar viene de lejos y que está en la historia de la medicina oriental. Cuéntanos de qué necesidad nació en ti publicar este libro, Neurociencia del Cuerpo, qué vivencias, qué lecturas te llevaron a darte cuenta de que tenemos un cerebrocentrismo que tampoco tiene esa base científica que pensábamos. Pues bueno, fíjate que cuando hablamos de cerebro-cuerpo, como si el cerebro no estuviese en el cuerpo, exactamente, ¿verdad? Sí. Ya empezamos por ahí. Ya empezamos por ahí, ¿no? Y yo siempre lo digo, no, estudia la interacción entre el cerebro y el cuerpo. Y bueno, pues ¿dónde está el cerebro? En una nube. Y es que yo creo que hemos elevado la cabeza a un nivel que yo creo que se había separado erróneamente. Pero bueno, también es verdad, o sea, lo que intento transmitir en este libro es que, bueno, cuando yo empecé pues a reflexionar sobre la influencia del organismo sobre el cerebro, pues claro, en ese momento chocaba con todas las teorías que había vigentes. Pero yo encontraba pues mucho más eco en filosofías orientales, donde sí que seguían considerando al cuerpo como un todo que interactúa. Entonces decidí repasar la historia de nuestra medicina y irnos a la cuna, la medicina griega. Entonces en ese recorrido pues yo me di cuenta que nuestra cultura aquí cercana siempre ha considerado también al cuerpo como algo integral, o sea, la mente como distribuida por diferentes partes de nuestro cuerpo, el corazón, la respiración, el intestino, o sea, ya estaba. Lo que pasa es que es verdad que hace 200, 300 años más bien, pues hubo que separar porque, claro, empezábamos a conocer todo con más profundidad, con más detalle, y entiendo aquí, claro, como científica, que tienes que empezar estudiando primero las partes porque si no es tremendo, es muy complejo. Pero ahora ya, pues ha tocado reconciliar a todo el cuerpo. Desde luego este libro recupera, vamos a decir, la belleza simbólica de ese cuerpo que tenemos, ¿no? Nos recuerda que somos un todo y eso creo que hace más bonita la relación con él. ¿Era también tu intención el que nos demos cuenta de eso? Sí, absolutamente. Pues como yo estaba siempre involucrada en el mundo de la medicina, desde antes de acabar la carrera incluso, a mí hay algo que me chocaba y quizá me daba un poco de pena, ¿no? El considerar el cuerpo casi como una máquina, ¿no? Como los hospitales como talleres, igual que llevas al coche, quítame esta rueda, pon lo otro. El cuerpo para mí tenía también una parte simbólica sapiencial que nos ha acompañado toda la historia, ¿no? Y esto, pues fíjate, ya cuando en el siglo XVII se empieza a descubrir el sistema circulatorio, se descubre que el corazón está dividido en cámaras, ¿no? Pues los filósofos dicen, han matado al corazón, ¿no? Y yo creo que esta visión de considerar otra vez al corazón como pues el órgano que interacciona con el cerebro para la percepción, para la subjetividad, pues yo creo que te enfrentas a tu cuerpo de otra forma, no como una máquina de carne.
Uh-huh. En Neurociencia del Cuerpo, Nazaret, comienzas hablando de la influencia del organismo en el cerebro y también comentas la importancia del ejercicio físico, de la postura, de nuestra manera de respirar y señalas que esta relación es muy fácil de comprobar. Además, en cuanto cambiamos la postura o respiramos de otra forma, también cambia la psique. ¿Por qué? Exactamente. Pues es quizá la forma más inmediata de acceder al cerebro, tanto la respiración como la postura, como los gestos, por ejemplo, de nuestra cara. Pues lo que se ha visto ahora, fíjate, hace 5 años, no más. Si todo esto es súper nuevo y está cambiando mucho pues la visión que teníamos incluso de la psicología, de una repercusión pero tremenda para la terapia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pues siempre se pensaba que el cerebro sabe lo que está haciendo el cuerpo y lo coordina. Sí, perfecto, y claro que es así. Pero también esa carretera va en la otra dirección. Lo que esté pasando en el cuerpo, tanto la postura, el gesto o por dentro, en los órganos, influye en lo que está pasando en el cerebro. Entonces el cerebro tiene que responder, tiene que actuar según lo que le está llegando, la información que le está llegando del cuerpo. Entonces lo que se ha visto, por ejemplo, es que cambiar la postura y, por ejemplo, como dice la Universidad de Cambridge, pacificar el gesto, porque si nos vamos dando cuenta de nuestra postura y nuestro gesto a lo largo del día, pues hemos adquirido gestos que si te hacen una foto y dices, ¿por qué tengo yo esa cara de enfado si no lo estoy? Bueno, pues claro, tener esa cara influye. Entonces, el cambiar, rectificar la postura, hacer respiraciones a lo mejor unos minutos antes de una situación que vaya a ser difícil o estresante, tienen un impacto que es bastante rápido sobre el cerebro, porque hay otros órganos que, claro, impactan, pero no de forma tan directa ni tan inmediata. Sí, sí. Entonces, es un aliado completamente en nuestra postura. Sí, de hecho, por ejemplo, hablas de sonreír. Simplemente con sonreír ya notamos que hay algo que cambia, ¿no? Dentro. Exactamente, porque fíjate, hay una cosa que es muy importante y esto pues se descubre en los años 60. No todas las partes del cuerpo son igual de importantes para el cerebro. Antes se pensaba pues que pues las partes más grandes, por ejemplo, imagínate toda mi espalda, que es muy grande, pues el cerebro tiene que dedicarle muchas neuronas porque tiene que coordinar algo muy grande. Uh-huh. Bueno, pues no, solo el dedo meñique de mi mano tiene como 500 veces más neuronas dedicadas al dedo meñique que a toda la espalda. Es decir, que no es homogéneo, o sea, no es como nos vemos. Uh-huh. Entonces, a lo que más le dedican de todo el cuerpo es a las manos y a la cara. Eso es lo más importante de nuestro cuerpo para el cerebro. Y dentro de la cara, lo más importante es lo que pasa alrededor de la boca. O sea, si nos pintases, como nos ve el cerebro, es como tenemos una boca enorme. Es decir, es muy importante lo que pasa en esa musculatura. De tal forma que cuando yo estoy enfadada, pues lo refleja mi cara y mi boca. Cuando sonrío, pues ahí solo por sonreírlo hay una conexión directa entre esa musculatura y zonas del cerebro que están involucradas en la gestión de la emoción y del estado de ánimo. Uh-huh. Por tanto, es otra vez una vía en dos direcciones. Desde luego, hay que sonreír mucho, entonces. Un poquito más, sí. Un poquito más. Luego, Nazaret, ya hablas de los órganos más concretos y esa influencia en el cerebro, y empiezas por el intestino. Esto ya se lleva hablando ya también unos cuantos años, ¿no? De que el intestino tiene neuronas, de la importancia. Y es algo que, curiosamente, también nosotros podemos experimentar fácilmente, ¿no? Esa relación entre el intestino y el cerebro, que eso es también muy empírico, ¿no? Pues sí, pero fíjate, no solo es que el intestino tenga sus neuronas, su propio sistema entérico, que eso no solo es que nuestro intestino tenga neuronas, porque esa visión seguiría siendo cerebrocentrista, ¿vale? Sino que la interacción, la dinámica del propio intestino influye sobre el cerebro. Uh-huh. Entonces aquí, pues bueno, como tú has comentado, yo creo que todos lo hemos podido vivir en nosotros. Y especialmente, ¿no? Si tenemos niños, pues vemos el impacto que tiene una comida u otra sobre su expresión emocional, su conducta, ¿no? Y fíjate lo importante que es ese campo, que hay una catedrática que está en Australia, Phyllis Dubka, que ha creado, por fin, pues ha podido consolidar todo un campo de la medicina nueva que se llama la psiquiatría nutricional. Que es ese impacto que no nos damos cuenta, pero que una dieta de forma regular, es decir, si pues casi todos los días yo como lo que todos conocemos como comida basura, pues esto va a impactar en mi psicología.
Al cabo del tiempo esto puede producir alteraciones y especialmente, de especial importancia es la nutrición en los niños cuyo cerebro se está formando y sobre todo en la adolescencia. Entonces, no nos damos cuenta de lo que comemos es también salud mental. Pues es verdad que no nos damos cuenta porque ayer escuchaba un estudio reciente que aquí ha salido que el 66% de los españoles toman comidas basura a diario, rápida, pizzas, hamburguesas. Está bien que lo digas, ¿no? Que nos demos cuenta de la importancia que tiene, ¿no? Que comamos bien y que comamos alimentos sanos. El siguiente capítulo es la respiración y desde luego es fascinante cómo influye la manera que tenemos de respirar en nosotros y cómo también está ligado a las emociones, ¿no? Bueno, es fascinante, es un campo que, bueno, nosotros en el laboratorio la verdad que nos sorprendió muchísimo. Lo primero porque pues nunca se había medido. Nosotros cuando queríamos en el laboratorio pues diseñar un dispositivo que midiera simultáneamente el cerebro y la respiración, no había. Entonces allí tuvieron los ingenieros que hacen no sé cuántos cables, cosas, levantar el suelo del laboratorio, es decir, no había forma. Nunca nadie lo había pensado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo una búsqueda bibliográfica en la literatura científica sobre la influencia de la respiración en el cerebro y había 3 cosas. Y luego sobre los dedos de los chimpancés había millones, sobre el estrés. Es increíble cómo nos hemos desviado el interés de nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjate que lo que pasa en nuestro organismo, pues claro, es no consciente. Yo no puedo de forma voluntaria parar la digestión, yo no tengo acceso voluntario, consciente a lo que está pasando dentro. Sin embargo, dentro de todos los órganos, la respiración es el único al que yo sí que puedo acceder. Es decir, si yo estoy aquí sentada, no puedo decir al corazón, ahora late, ahora no late. Él lo hará en su dinámica propia, pero sí que puedo decir, pues ahora respiro más rápido, ahora inspiro, ahora me paro, ahora hago esto. Es decir, tenemos un control, tenemos acceso desde las partes superiores del cerebro. Y esto convierte a la respiración en el órgano interno más importante en su influencia sobre el cerebro. No porque sea el que más impacta, que es sin duda el corazón, sino porque podemos acceder a ello. Y además de forma muy inmediata. De hecho, por ejemplo, cuando uno tiene ansiedad, tiene otros parámetros también en la respiración. A veces respiramos por la boca y eso también tiene un impacto directo, ¿no? El estar respirando de una manera ansiosa y por la boca, un impacto directo en el cerebro. Exacto. Pues eso, por ejemplo, si nosotros nos ponemos nerviosos, hay alguna situación estresante, pues claro, nuestro cuerpo lo va a manifestar. Entonces, como tú dices, cambia nuestra respiración. Ahora bien, como decía, nosotros tenemos ese control directo sobre la respiración. Entonces, si yo veo que estoy en una situación que es difícil para mí, emocionalmente, pues observo este patrón respiratorio que ha surgido, pues como tiene que ser, pues yo puedo ir cambiándolo. Yo puedo decir, pues estoy acelerando, de repente la expiración es entrecortada. Bueno, pues voy a intentar cambiar este patrón respiratorio, por ejemplo, que el tiempo que tardamos en exhalar sea mucho más largo y mi cuerpo va a tender a lo contrario, porque claro, estoy en ese momento estresante. Bueno, pues voy a intentar yo, consciente, voluntariamente, cambiarlo. Y entonces así, al cambiar el patrón del cuerpo, pues le estoy mandando otras señales también a mi cerebro. Y entonces, entre todos, pues acabamos llegando pues a un estado corporal diferente. Esto es lo que Harvard, en un estudio muy bonito que hizo, llamó la influencia, se llamaba la mente sobre la materia. Fíjate qué bonito. Pues así, desde luego que nos cambia mucho la perspectiva y para mí, dentro de Neurociencia del Cuerpo, uno de los capítulos más bonitos es el que dedicas al corazón. Es maravillosa esa parte, ¿no? De hacernos conscientes de cómo están conectados, cómo funciona el cerebro y el corazón. Cuéntanos un poco para que nos introduzcamos en este mundo que hay mucho por conocer y por investigar. Sigue siendo el rey. Eso está mal que lo diga yo, ¿no? Que me dedico a la neurociencia del cerebro. Pero bueno, yo me enamoré completamente del corazón cuando empecé a estudiarlo. Fíjate que pues hace 10 años yo pensaba, bueno, pues es esa bomba hidráulica que reparte la sangre por todo el cuerpo, la coge, la limpia, la manda aquí y allá. Pero no, pues lejos de aquello, pues se recupera una visión del corazón como un órgano que compite en importancia con el cerebro. Ahora mismo se habla de los dos.
de ese reino de cerebro-corazón. Entonces, lo que nos indican los estudios es que el corazón es el que más influye, al órgano al que más respuesta le va a dedicar el cerebro, sin duda alguna, y es el que está más involucrado en la percepción. Cuando el cerebro responde al latido del corazón, nosotros tenemos más capacidad de percibir lo que está pasando fuera. Cuando el cerebro no responde tanto al latido del corazón, pues porque están sus propias dinámicas o porque el corazón no ha emitido suficiente intensidad para que le llegue al cerebro, pues nosotros perdemos parte de lo que llamamos realidad, perdemos la percepción. Es decir, somos menos conscientes de lo que está pasando fuera. Corazón y cerebro tienen esa relación para percibir. Nosotros hicimos un estudio que publicamos donde veíamos que las personas en las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer empezaban a perder esa conexión corazón-cerebro. A medida que avanzaba la enfermedad en su gravedad, mayor era la desconexión entre ambos. ¿Y por qué? Porque, entre otras cosas, lo que se está viendo es que el corazón está involucrado sobre todo en la memoria autobiográfica. Es decir, en cómo yo percibo el mundo tal y como está definida también o diseñada o esculpida mi propia memoria. No solo nos influye pues que yo soy de una cultura, de otra, sino sobre todo la experiencia que cada uno haya vivido. Entonces ahí entra, por ejemplo, pues el mundo de la subjetividad, ¿no? Porque yo percibo las cosas de una forma, de otra. En esa subjetividad está muy involucrado el corazón. Y por ejemplo, y esto es muy bonito, ¿eh? Fíjate sí. que es el corazón, al fin y al cabo es cada uno, ¿no? Nunca será el mismo el de otra persona. Y por ejemplo, por poner un ejemplo, pero cuando te enamoras de una persona o alguien que te gusta y se acelera el corazón, ¿qué entra primero en este corazón, mecanismo? Corazón primero, ¿no? Claro, corazón primero, absolutamente, la respuesta es muy intensa y el cerebro hace ¡bum!, se rinde a él completamente, igual que cuando llega algo que es emocionalmente muy, muy fuerte. Pues, por ejemplo, también puede ser que siempre hablamos del estrés, pues una alegría muy grande, pues el ver algo que nos emociona, corazón hace ¡fua!, manda y el otro ¡bum!, reacciona. Exactamente. Y los campos electromagnéticos que también hablas, ¿no? ¿Tenemos campos electromagnéticos dentro de nuestro cuerpo que influyen también? Exactamente, todo. Eso es lo que nosotros medimos en el laboratorio. Pues ten en cuenta que para medir el cuerpo de una persona, pues claro, no podemos meter cosas dentro, tiene que ser todo no invasivo, respetar. Entonces nosotros medimos desde fuera del cuerpo. Entonces ahí lo que medimos son los campos eléctricos o los campos magnéticos. Uh-huh. Nosotros tenemos una técnica en el laboratorio, que es el laboratorio del doctor Maestu, en la Complutense, donde tenemos una máquina que se llama magnetoencefalografía, porque mide los campos magnéticos que genera el encéfalo, el cerebro. Entonces es una máquina pues complejísima, fíjate, está basada en superconductividad cuántica, porque mide campos magnéticos pequeñísimos de femtotesla, 10 a la menos 12. Luego el campo eléctrico del corazón es enorme. Eso es muy fácil de medir, pones cualquier electrodo y enseguida. Es el típico electrocardiograma que hemos visto muchas veces en el hospital. Eso es el campo eléctrico. Luego el estómago y el intestino también generan sus propios campos eléctricos, que son muy lentos, ¿no? Como 100, 200 veces más lentos que el del cerebro, que el del corazón. Entonces todos los órganos emiten campos eléctricos, algunos son más fáciles de acceder, como el del corazón, que es inmenso, otros que son mucho más difíciles. Por ejemplo, estamos ahora interesados en medir el campo magnético eléctrico que genera el útero para ver la relación con cerebro. Es mucho más fino, mucho más pequeño y todavía pues estamos teniendo problemas técnicos para poder medirlo. Pero el del corazón lo mides hasta en el pie. Sí. Y esto es una pregunta que va más allá del libro, pero ya me suscita la curiosidad. Si tenemos esos campos electromagnéticos, ¿nos puede influir los campos electromagnéticos de otras personas o incluso de ondas que haya afuera? O sea, ¿eso lo habéis estudiado? ¿Cómo interaccionamos con ello? Sí. Esta es una pregunta que es espectacular. Se está desarrollando ahora mucho y también va a cambiar mucho la forma que tenemos de percibirnos como personas y como sociedad. Pues como tú dices, esos campos eléctricos que van generando nuestros órganos interaccionan con los de los otros.
de tal forma que cuando estamos cerca, y esto se ha medido, y nosotros lo hemos medido también en el laboratorio, ponemos a dos personas cercas a hablar o, por ejemplo, a meditar juntos, y los corazones empiezan a sincronizarse. Hay una comunicación, aunque las dos personas estén sentadas al lado sin hablarse. Qué hermoso, ¿no? Y esto es impactante, porque tú fíjate lo que hemos dicho antes. El corazón es el órgano más implicado en esa memoria autobiográfica, en cómo yo percibo, ¿no?, lo que está pasando. Y decía la mística judía que no vemos las cosas como son, sino como somos, ¿no? Claro. Entonces, que yo me siente al lado de alguien, los corazones empiecen a comunicarse, que no sabemos qué se dicen, porque la ciencia a veces es una película muda, pero sabemos que hablan, ¿no? Y dices, madre mía. Todo ese conocimiento previo que tenemos, por ejemplo, de las personas también influye ya en cómo nos enfrentamos a ellas. Porque claro, pues ya está en tu corazón, en esa memoria, ¿no? Entonces Exactamente. Uh-huh. Hay una gran predisposición. Esto, por ejemplo, se ha estudiado mucho en Estados Unidos, sobre todo con los policías y cómo reaccionan ante personas de diferentes razas, ¿no? Entonces, ante una misma imagen, dos personas exactamente igual, haciendo lo mismo, ¡pum!, el corazón reacciona de una forma ante uno y de otra forma ante otro, y corazón manda señal al cerebro. Entonces, ante uno, pues se tiende a una reacción más agresiva, y ante otro se queda igual. Fíjate el impacto que tiene. El caso del policía que cometió, que asesinó a una persona de color y que alrededor de eso se formó todo un movimiento, lo explicas también en el libro, ¿no? O sea, con estos ejemplos también nos demuestras cómo funciona el cerebro y cómo nos puede llevar a casos tan extremos, ¿no? Sí, completamente. Y cómo, pues, yo creo que estos enfoques, ¿no?, que hay, pues, para intentar pues transformar estas tendencias, estos sesgos que socialmente que están ahí muy consolidados, pero que pues son peligrosos, pues no solo es un discurso lógico, ¿no?, de la estadística dice esto, no, usted no tiene que hacer esto o lo otro. Esa persona lo tiene que incorporar. Y cómo lo incorpora, pues ahí yo creo que hablamos de enfoques que sean mucho más de la experiencia, mucho más basados en la empatía, mucho más basados en la propia consciencia del propio cuerpo, porque lo que tienes que hacer es cambiar el corazón, no tanto el cerebro, no tanto las ideas. Pues siguiendo con el libro, al principio describes cómo funciona el cerebro, o sea, eso lo explicas muy bien y además de una forma muy divulgativa. Y ahí te quería preguntar qué importancia tiene para ti el explicar estas cosas de manera que todos las podamos entender, porque son campos que a lo mejor no tenemos ni idea, pero entendemos perfectamente cuando tú nos estás explicando cómo funciona el cerebro, ¿no? ¿Qué importancia tiene para ti esa divulgación? Bueno, pues mira, yo ahí estoy de acuerdo con Feynman, ¿no?, que era un grandísimo físico, que si hasta que no sepas explicar algo no lo has entendido tú, ¿no? Para mí, pues cuando yo toque preparar una conferencia que está destinada a un público que no es técnico, el esfuerzo es mucho mayor, porque no puedes dar por hecho que el otro sabe nada, ¿no? Mira, una vez hubo una reunión le preguntaron a Einstein, ¿no?, por favor, explíquenos así la teoría de la relatividad para que lo entienda. Y entonces Einstein responde, ¿usted me sabría explicar para que yo entienda cómo se fríe un huevo? Sí, claro que sí. Bueno, pues ahora explíquemelo teniendo en cuenta que yo no sé qué es un huevo, yo no sé qué es una sartén y no sé lo que es el calor, ¿no? Entonces, claro, no des por hecho que el otro sabe lo que tú sabes, que muchas veces a mí me pasa que a conferencias digo, bueno, yo no me he enterado de lo que ha dicho. ¿Por qué? Porque da por hecho que pues no sé qué concepto el otro y bueno, simplemente no lo sabe porque no lo ha estudiado, porque sea tonto, ¿no? Y yo creo que el mundo científico, como es tan técnico, pues el sacar del tecnicismo el significado, pues es un esfuerzo que yo siempre digo que a mí la divulgación me ha enriquecido a mí principalmente, sobre todo. Pues ya casi tenemos que ir terminando, Nazaret, pero sí que me gustaría, resumiendo un poquito este libro, Neurociencia del cuerpo, cómo el organismo esculpe el cerebro. Realmente es un libro que, por el título puedes pensar, bueno, pues no sé, a lo mejor no es para mí, pero leyéndolo, pues es un libro para todos, ¿no? Para todos y todas. Sí, claro, esa era mi intención, porque al fin y al cabo, pues habla de nuestro cuerpo, de cómo nuestro cuerpo puede ser un aliado
para nuestra vida, de cómo nos vivimos separados del cuerpo. Tenemos un grandísimo desconocimiento de cómo funciona el cuerpo por dentro, cómo se hace la digestión, qué es lo que hace los pulmones, el corazón, y entenderlo nos hace comprender mucho sobre nosotros mismos, pero sobre todo lo que pretendo reflejar en este libro es el impacto que tiene todo el cuerpo, todo el organismo sobre la psicología. Entonces, para conocer o moldear y sacar la mejor versión de nuestra conducta, de nuestra psicología, yo creo que es imprescindible conocer nuestras vísceras. Uh-huh. Y un apunte, comenzábamos diciendo que estás haciendo un proyecto de interacción cerebro-cuerpo relacionado con la meditación que es algo que últimamente pues parece como que se habla muchísimo, que mucha gente está practicando. ¿Qué importancia tiene la meditación también para ayudarnos a mejorar, a estar mejor con nosotros mismos? Bueno, muchísima, ¿no? Porque fíjate, en este estudio que yo realizo sobre la interacción entre el cerebro y el cuerpo, o sea, el cuerpo en sí, yo creo que para conocer nuestro cuerpo y poder moldearlo en la mejor dirección posible, lo primero es observarlo. No puedo conocer algo que yo no sé observar. Entonces, si no sabemos observarnos a nosotros mismos, difícilmente vamos a poder conocernos a nosotros mismos. Entonces, para mí la meditación es esa forma de contemplarnos, de aprender a observar lo que está pasando dentro de nosotros, porque para observar yo puedo empezar a conocerme. Pues la influencia que tiene es esa gestión que yo haga voluntaria o consciente sobre mi propia conducta, y quitarle un poco de terreno a esa parte involuntaria, automática, en la que muchas veces nos asentamos y nos dejamos conducir. Entonces, para mí es fundamental aprender a observarnos. Así que, resumiendo, podemos, a través de la alimentación, de la respiración, de la meditación, del ejercicio físico, mejorar mucho, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? Muchísimo. Eso es lo que dice la literatura científica. Nazaret Castellanos, autora de este libro, Neurociencia del Cuerpo, cómo el organismo esculpe el cerebro, editado por Kairos, y divulgadora científica, como habéis podido comprobar. Muchísimas gracias.